Hola Mirna, Hola, profe, ¿qué tal? ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo te tiene el frío? Y acá con mucho frío. Estoy en el trabajo, pero voy a escuchar mi clase. Ah, bueno, está súper bien. Me Pero hoy parece sí que menos frío. hoy menos frío, sí, menos Sí, que ayer. Me pareció, así. me pareció muy interesante, muy bien hecho tu trabajo, Mirna, tu tarea de la tarea uno. Todavía yo no presenté, profe, la tarea aún. Ah, no Ha de eras ser vos. de Miriam, no, ha de ser de Miriam o algo así. Que Ya, parece ya, que ya. confunde. Ya, Parece que ella se confunde siempre Miriam con Mirna. ya estoy confundiendo entonces. Ya, Sí, todavía bueno. no pude, pero esta semana ya voy a hacer los dos y ya voy a alzar. ¿Tiene tiempo Sí, limitado? sí, no hay un tiempo de Ujú. No, el pero esta tiempo semana genial. ya voy a hacer. Este está abierto el tiempo para cuando puedan realizarlo, ¿verdad? Ya Sí, están sí, subidas las dos tareas de este sí, módulo. ya vi, ya estaba Genial. leyendo, estaba muy Eh, interesante y la verdad que da gusto, uno aprende cada día más y más. y así mismo, así que Mm, gracias por estar, Mirna, presente aún en tu trabajo, que te puedas conectar. sí, sí, me conecto así un ratito, ya que no me toca todavía servicio, entonces estoy acá en el aeropuerto, pues yo estoy. Sí, hola Aldo. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerte por acá. ¿No tuviste el miércoles pasado? No estuve, mi hermano no tuvo otra idea mejor que casarse un miércoles. Qué Ya bueno. un- Enhorabuena, entonces tuvo esa idea. Y sí, pero miércoles al día siguiente teníamos que ir a trabajar. No, ya está, nomás que puede elegir cualquier día. Le esforzó muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, así mismo era. O Porque, sea, él se casó en Ipacaraí, entonces tuvimos wow. que viajar hasta Ipacaraí, volver esa noche y al día siguiente volver a la oficina, era cansador. Fue, fue un gran desafío, ¿verdad, Aldo? Así mismo. Qué bueno, está bien, entonces. Pero estábamos comentando con Mirna que ya sé las dos tareas de este módulo, Sí, Aldo, para cuando pueda. la tarea uno ya entregué y la Ok. tarea 2 vi que la presentación, no sé si es de la clase del miércoles o de la clase de hoy. Es la clase de hoy. ¿Y sabes Ah, por qué, Aldo? Porque sí. tiene el tema de las dos clases, de la clase anterior y de esta clase. Ah, perfecto. Sí, estuve leyendo y después dije voy a hacer la tarea, pero después ya tenía cosas que hacer en la oficina, pero creo que mañana ya voy a terminar la tarea 2. Sí, 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 dale, genial. Entonces, si les parece, vamos a empezar, ¿verdad? La clase de hoy. Perfecto. Hola, Sí, sí, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal, Noelia? Un gusto tenerte por aquí. Bien, bien. ¿Cómo está? Con este frío ya no da más gusto nada, profe. Me da gusto el cocidito con el vellú y eso nomás ya. Estamos todos bien abrigaditos, ¿verdad, Noelia? Sí, todo Bien. con gorrita. Yo estoy acá sentada, todo con gorrita. Recién vine, recibí mi certificado que era a las 7, ¿verdad? De una especialización. Y yo me tengo que ir porque a las 7:30 empieza mi clase, decía yo. Wow, qué bueno. Gracias por estar presente, entonces, Noelia. Espero que la clase de hoy te sirva también en algo de lo que estás estudiando y te estás formando, ¿verdad? Ya he visto yo también la tarea que alzaste hace rato y he visto que va a ser muy emocionante la puntuación y eso, ¿verdad? Que eso muchas veces es Sí, muy importante porque para redactar algo, no sé, no tenemos concordancia, dónde poner la coma. Bueno, me imaginé que iba a ser esa parte así, ¿verdad? Cuando he visto. sí, sí, sí. Básicamente hay una explicación de cuándo y en qué momento usar las puntuaciones, ¿verdad? ¿Viste? Los puntos seguidos, los dos puntos, el punto y coma, ¿verdad? ¿En qué momento son más recomendable utilizarlos? En ese sentido, viene bien hacer un repaso. Quizás algún momento de nuestra vida estudiantil lo hemos estudiado, pero es bueno
hacerle un repaso a esta altura porque nos va a servir de útil en cualquier momento de nuestra vida laboral también, ¿verdad? Sí, sí, es muy bueno para poder redactar bien porque muchas veces, como a mí siempre me dicen, seguramente de cuando estábamos dando castellano, yo estaba en la fila comprando comida, ¿verdad? Pasó eso mucho, Sí, nos entonces pasó a muchos. o si no, cuando, viste, yo para cortar y eso yo no sé cortar, ¿verdad? Y siempre me dicen, seguramente que en el preescolar, mientras que cortaba, vos le estabas mirando a tu compañerito, o qué me dicen también, ¿verdad? Porque eso no es mi habilidad de cortar y eso. Y capaz que en el castellano esté por el baño, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Y va a por ser ahí no muy interesante. aprendiste y vas a aprender ahora, ¿verdad? Sí, sí, siempre aprendemos algo. Por supuesto, hasta el último día de nuestra vida. Sí. Ujú. Ya, buenísimo. Bueno, gracias a los tres por estar presentes esta noche de mucho, mucho frío. Y bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. ¿Están pudiendo ver? Sí se ve, profe. Genial, buenísimo. Entonces seguimos con el módulo de redacción comercial y documental. Dice, hoy vamos a hablar de un poco los errores más comunes que se cometen a la hora de escribir. Y hablar es muy diferente de escribir. La comunicación oral permite varias ventajas, entre ellas la inmediatez. Esto quiere decir que si hay dudas de lo que se habla, puede solucionarse fácilmente sin mayores problemas, ¿verdad? Pero algo totalmente diferente sucede con la comunicación escrita. ¿Por qué? Porque la mayoría de los errores que se cometen al escribir surgen porque se escribe como se habla. Y generalmente nos pasa que hablamos mal o pronunciamos mal las palabras, ¿verdad? Por lo tanto, es necesario que se distingan las principales características de cada forma del lenguaje para que se pueda reducir al mínimo los errores que se cometen. Hola, Mirna, ¿podrías poner en silencio, por favor, tu pantalla? ¿Ustedes están de acuerdo con esto que acabo de leer? Que muchas veces hablar es diferente de escribir. Sí, Sí, es muy hablar es cierto. más fácil que escribir, en realidad. Y siempre también cometemos los errores de que cuando nosotros, de la forma que hablamos, tratamos de escribir. Mm, mm, sí, totalmente. Noelia, ¿querías agregar algo? Sí, Hola. como es cierto, ¿verdad? Que muchas veces, como dice el compañero, como nosotros hablamos, queremos muchas veces decir, ¿verdad? Y yo muchas veces me doy cuenta cuando yo escribo en el teléfono, a una vez se me corrige, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de tú a tú, ¿entendés? Y eso pues está mal. En nosotros, como él dice, ¿verdad? Queremos escribir como hablamos, pero hay la primera persona, como era que se dice, Tercera además que persona. yo soy docente y no de escolar básica, ¿verdad? Pero hay veces que parece y es muy difícil muchas veces. El castellano en sí es difícil porque nosotros aprendimos mal, digo yo, ¿verdad? Porque si Sí. es que el castellano se aprende bien, es muy diferente como uno tiene que hablar realmente, ¿verdad? ¿Y Y cómo alguna vez, podemos, y cómo podemos escribir, verdad? Es sí, diferente cómo podemos escribir. y la persona muchas veces, el que tiene buen castellano, como se dice, ¿verdad? Cuando te escribe lo es diferente, ¿verdad?
y muchas veces algunos hablan también así. Teóricamente tenemos que hablar bien primero, ¿verdad? Entonces así poder escribir bien. Totalmente, totalmente de acuerdo, Mirna, contigo. Y No también es con lo que igual. decía Aldo, con lo que decía Aldo, ¿verdad? Muy, muchas veces hablamos mal y entonces por eso escribimos mal, ¿verdad? Acá tenemos una comparación entre lo que es un lenguaje oral y lo que es un lenguaje escrito. Un lenguaje oral es un lenguaje informal, en ocasiones el llamado lenguaje de cafetería, ¿verdad? Que habitualmente usamos en los cafés cuando nos reunimos a una merienda, a tomar un cafecito, y hablamos y conversamos distendidamente, eso es un lenguaje informal. También hay un control de lo que de la información que se dice, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando en forma oral, hay un control de la información. Por otro lado, se plantea que el lenguaje oral tiene muchos recursos. Por ejemplo, la tonalidad de la voz, la acentuación, la intencionalidad con que se dicen las cosas. Muchas veces, como solemos decir, tenemos doble intencionalidad al decir las cosas. Hay un énfasis en palabras importantes mediante los tonos, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo hay una inmediatez y sincronía en el lenguaje oral. La probabilidad de eficacia aumenta gracias a los elementos que aporta el lenguaje no verbal. Es el caso de los gestos, el movimiento de las manos, del cuerpo, el estado de ánimo, entre otros. Esas son como las características del lenguaje oral, ¿verdad? Se compone de esas formas, digamos, cuando hablamos del lenguaje oral. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del lenguaje escrito? En el lenguaje escrito no es posible hablarle a todo el mundo personalmente. O sea, yo me imagino, ¿verdad? En un lenguaje escrito, si yo estoy en un grupo con personas, con varias personas de distintas formas de ser, de distintos caracteres, no le puedo escribir una carta a todas las personas de la misma forma, en forma personal, ¿verdad? Tengo que necesariamente dirigirme a Pablo, a Antonio, a Marta, ¿verdad? Y ver las características que cada persona tiene y sobre todo el mensaje que le quiero comunicar a cada persona en forma personal, individualmente. Por eso se utiliza el lenguaje formal. Dentro del lenguaje escrito se utiliza el lenguaje formal porque entonces no se personaliza, no se individualiza lo que se escribe generalmente, ¿verdad? Los comunicados, los mensajes o correos pueden ser compartidos, publicados o difundidos. O sea, una vez que se escribe un texto, una vez que se realiza un lenguaje escrito, eso puede ser compartido fácilmente, ¿verdad? A través de correos, a través de comunicados, a través de mensajes, ¿verdad? Entonces, eso sí puede ser compartido para muchas personas digamos, un mismo mensaje. Los recursos son escasos, o sea, no es como en el lenguaje oral que tiene muchos recursos, en el lenguaje escrito encontramos que los recursos son bastante más escasos. ¿Por qué? Porque se utilizan tildes, signos de puntuación y el orden de las palabras, ¿verdad? Entonces, digamos que nos reducimos a esos componentes y no como en el lenguaje oral de que los recursos son muchísimo más amplios. Por eso, muchas veces resulta más sencillo poder hablarlo, vamos a encontrarnos a hablar, ¿verdad? Vamos a encontrarnos a hablar porque yo hablando te puedo explicar de una y mil formas, con diferentes tonos, con gestos, con miradas, con expresiones, ¿verdad? En el rostro. Sin embargo, en un lenguaje escrito, eso es muchísimo más escaso, muchísimo más
reducido, digamos, ¿verdad? Entonces nunca es igual algo que se expresa en forma oral de algo del mismo mensaje que se expresa en forma escrita. No siempre es sincrónico, puede retardarse. En el lenguaje escrito estamos hablando. No siempre es sincrónico, puede retardarse. La efectividad depende de la claridad con la que escribe el remitente. Ahí es muy importante en el lenguaje escrito que el remitente tenga una claridad. Sepa, por ejemplo, exactamente qué asunto, qué mensaje quiere transmitir, ¿verdad? Porque si yo no tengo definido qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero solicitar, qué es lo que quiero comunicar, va a ser medio complicado que llegue ese mensaje escrito al interlocutor o a los otros, ¿verdad? Ahora quiero compartir las opiniones de ustedes con relación a esta comparación entre el lenguaje oral y lenguaje escrito. ¿Qué les parece a ustedes? Profe, claro que con el lenguaje oral es mucho más fácil comunicarse, ¿verdad? Primero porque podés expresarte y hacerle entender a la otra persona de alguna u otra manera lo que querés comunicar. Pero en el lenguaje escrito, si vos le escribís una carta o algún correo, WhatsApp, la recepción del mensaje puede ser a criterio del que está leyendo. Sí, Entonces, no hay una buena interpretación también, no era lo que yo quise escribir, lo que él entendió. sí, exactamente. Puede tener doble interpretación, por ejemplo. Así mismo. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, puede pasar eso. Sí. Sí. Sin embargo, en un lenguaje oral uno se puede explayar como quiera, ¿verdad? Y puede ser a sus anchas, ¿verdad? Puede utilizar las palabras que quiera, con los colores y los tonos que quiera. Sin embargo, en un lenguaje escrito no hay eso, ¿verdad? Se reduce y como decía ahí, ¿verdad? Siempre es más formal. Lo que se escribe siempre es más formal, porque estamos hablando nosotros de una redacción comercial y documental. No estamos hablando de una redacción poética, no estamos hablando de una redacción literaria. Estamos hablando de un tipo de redacción que tiene vinculación con lo comercial, ¿verdad? Y ahí hay que distinguir muy bien, ¿verdad? No, yo no puedo en un ámbito comercial o en un desarrollo organizacional de mi empresa o de mi institución, estar expresando emociones o sentimientos que, que sí le estaría expresando en forma escrita a un amigo, por ejemplo, o a un familiar, ¿verdad? Sino que tiene otra connotación totalmente distinta. El lenguaje es mucho más formal y debe reducirse a ciertas formas, ¿verdad? Y también tenemos una evidencia del cual nosotros le comunicamos. Y el oral, por ejemplo, se lo lleva el viento, como siempre dice, ¿verdad? En cambio, Sí, cuando es algo escrito, ya es algo que vos tenés de evidencia que vos le enviaste, que recibió. En cambio, si vos hablas nomás oralmente, yo puedo decir te dije y él puede decir no, no me dijo. Si no hay nada por escrito, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente, sí. Así mismo es. Muy buen aporte, Noelia. Bueno, Buenas noches. buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bien, profesora. Qué gusto tenerte por acá. Sí, yo me quiero referir al lenguaje escrito. Sí, te escuchamos. Siempre fue una preocupación en el sector docente eh, de escribir los documentos, como digo, memorándum, circulares y otros, ¿verdad? Y
es una herramienta que falta en nuestro sector, por ejemplo, nunca, poco o nada se dio con la formalidad. Yo estoy hablando con fines educativos, ¿verdad? Pero Sí, tiene sí, mucha sí. relación con lo restringido que uno tiene que hacer el documento, porque no se puede, una carta comercial, por ejemplo, no se puede improvisar ni nada, ¿verdad? Y Sí, comparando con el sector docente, es una herramienta que falta pulir también entre nosotros, porque hay docentes, directores que poco o mínimamente saben redactar y sí, con terminaciones técnicas, ¿verdad? Y en educación es así. sí, Anteriormente, en formación docente, en otras promociones anteriores, sí se trabajaba mucho el tema de la redacción, cuestión de dicción, parte de ortografía, cómo, por ejemplo, dirigirse a un inmediato, a un subalterno. Y nuestro tema, por ejemplo, es comercial. Todo es sí, con fines de negocio, ¿verdad? Y donde dos o tres o más interactúan diferentemente ofreciendo lo que tiene al otro, eh, tratando de hacer trueques o algunas cosas eh, de modo amable, ¿verdad? Yo conozco este tema de la parte comercial también, pero es delicado, no cualquiera maneja, ¿verdad? Esto así también mismo. yo no aprendí tanto también, ¿verdad? Pero siempre investigué y su redacción es delicada, no es así nomás, también como lo es en educación. Y porque Así tiene que mismo. ser algo bien pulido, bien hecho, tanto de fondo y forma. Eso no me quería opinar, profesor. Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, Carlos. Muy interesante lo que acabas de compartir. Y ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de los acrónimos. ¿Qué son los acrónimos? Son las siglas. Las siglas pueden ser de dos tipos. La primera es la palabra que se forma por las iniciales de otras palabras, pero también se llaman siglas a las formas abreviadas que se utilizan en organismos, empresas, instituciones, entre otras. Las, las siglas que se escriben como se leen se llaman acrónimos. Por ejemplo, MEP, SET, ONU. Se escribe como se lee. Acrónimos. Se escribe como se lee, son acrónimos. Entonces, si el acrónimo tiene 5 letras o más, solo la inicial debe inscribirse en mayúscula. Si tiene 4 o menos, debe escribirse en mayúscula sostenida. Ejemplo, MED, Ministerio de Educación y Culto. CEP, Subsecretaría de Estado y Tributación. ONU, Organización de Naciones Unidas. Las siglas que no se pueden leer deben escribirse en mayúscula sostenida sin importar cuántas letras tenga. Por ejemplo, IPS, Instituto de Previsión Social, BNF, Banco Nacional de Fomento. ¿Se entiende esta? Sí, ¿Se, profe. se entiende lo que son los acrónimos y las siglas de que las que se llaman acrónimos cuando se escriben como se leen? Pero si el acrónimo tiene 5 o más letras, solo se debe escribir la inicial en mayúscula. Pero si tiene 4 o menos letras, se escribe todo mayúscula sostenida, ¿verdad? Si tiene 4 o menos letras, entonces ya se escribe todo en mayúscula.
El plural y la ortografía. No escriba en plural las siglas. Siempre estamos hablando de siglas. Escriba artículos que indiquen el número. Los apóstrofes al final de la sigla son una copia de los posesivos que se utilizan en inglés. Ejemplo, ONG, las ONGs asociadas dieron el discurso. Incorrecto. Tiene que ser la ONG asociada dieron el discurso. No escriba en plural las siglas. Las siglas no se escribe en plural. El único caso en que debe escribirse puntos en las siglas es cuando todo el texto está escrito en mayúscula. Aunque recuerde que debe evitarse el uso de mayúscula sostenida en todos los casos, incluyendo los títulos. Tampoco es correcto dejar espacio entre las letras de las siglas. Ejemplo, las O.N.G. asociados dieron el discurso. El único caso en que debe escribirse puntos en las siglas es cuando todo el texto escrito está en mayúscula. Por ejemplo, las ONG asociadas dieron el discurso incorrecto. ¿Por qué? Porque el único caso donde debe utilizarse puntos en la sigla es cuando todo el texto está en mayúscula. Si todo el texto no se encuentra en mayúscula, no se escribe puntos en las siglas. Nota, escriba tildes en las siglas según lo especifiquen las normas ortográficas. O sea, acá con el tema de las siglas, si las normas ortográficas te reglamenta o te habilita para que se le ponga tildes, entonces se le coloca. Pero si no te habilita, no es necesario colocarle las tildes. Y cuando se colocan los puntos en las siglas, cuando todas las palabras están en plural. Eso nomás hay que saber de este punto, de esta diapositiva. Eso es lo central, lo primordial, digamos, ¿verdad? En que muchas veces, qué interesante sería, por ejemplo, que un día que estemos así con un tiempito, agarremos un libro de ortografía y empecemos a leer, o un libro de castellano, ¿verdad? Y empecemos a leer las reglas ortográficas. Qué bien nos vendría, ¿verdad? Cuánta falta nos hace, como decía Noelia, ¿verdad? Que muchas veces no aprendimos bien en el colegio o en la escuela y se quedaron así esos huequitos, esos vacíos. Y qué bien nos vendría agarrar un diccionario o un material sobre las reglas ortográficas y sentarnos a leer y conocer un poco más sobre esto. Acá vamos a dar un pequeño pantallazo, ¿verdad? Para ir entendiendo y conociendo más, pero no vamos a poder abarcar todos los temas con relación a las reglas ortográficas. Por eso les recomiendo en sus tiempos libres o entren en internet, googleen, ¿verdad? O busquen algún libro sobre reglas ortográficas y fíjense un poquito y lean y denle una lectura, ¿verdad? De cuánto nos va a ayudar eso, ¿verdad? Cuánto bien nos va a hacer eso a la hora de realizar algún tipo de escritura, ¿verdad? Verborrea y redundancia. Se llama verborrea al uso abusivo de los verbos. Procure escribir siempre de la forma más sencilla posible y practicando la economía de palabras. Revise siempre qué expresiones son innecesarias y elimínelas. Eso le ayudará
a que su lector capte la información más importante y que no se desvíe del objetivo del texto. Ejemplo. He escrito la caracterización del informe en la introducción. Incorrecto. En el caso anterior hay 3 formas verbales. Haber, escribir y caracterizar. La forma más correcta debería ser: caractericé el informe en la introducción. Eso está correcto. Entonces, mucho cuidado con la verborrea y la redundancia en las palabras a la hora de escribir, a la hora de realizar un lenguaje escrito. En los 2 casos del ejemplo está la primera idea, pero en la primera idea hay un abuso de los verbos. Esto genera imprecisión. La secretaria posee la habilidad para redactar cartas en breves lapsos. Incorrecto. La secretaria puede redactar cartas brevemente. Entonces, se abrevia, se reduce la cantidad de verbos que se utiliza en una oración o en una escritura. Y al exceso de verbos, cuando excedemos de verbos, entonces eso se llama verborrea o irredundancia. Verborrea y redundancia. Ahora entramos en los signos de puntuación. Signos de puntuación. El punto. El punto separa oraciones autónomas. El punto y seguido se utiliza para separar oraciones dentro de un mismo párrafo. El punto y aparte se utiliza al finalizar un párrafo para indicar que la idea concluyó. El punto y final indica que un texto se ha terminado. En las abreviaturas, señor, punto. Acto, punto. Puntos suspensivos. Se emplean cuando el sentido de la frase queda en suspenso y no termina, con el fin de generar suspenso, duda o sospecha. Por eso lo se llama punto suspensivo. Genera suspenso, dicen, ¿verdad? Duda o sospecha. También se utilizan cuando se sobreentiende lo que sigue a continuación. Generalmente ocurre con los refranes o dichos populares. Ejemplo, el que entra en la miel anda, punto suspensivo. Dime con quién andas, punto suspensivo. La tercera forma de utilizar los puntos suspensivos es cuando se elimina una parte de una cita textual, pero se retoma más adelante. En estos casos deben escribirse entre paréntesis. Ejemplo, se recomienda elaborar las cartas en formato carta, coma, entre paréntesis, puntos. Punto suspensivo. Con logo, coma, membrete y pie de página. En el anterior ejemplo se omitió la información oficio o A4 y en su lugar se escriben los puntos suspensivos. Nota. Después de punto y aparte y punto y seguido, la palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula.
O sea, cuando yo utilicé un punto y aparte y un punto seguido, la palabra que sigue siempre tiene que ir con letra mayúscula. La letra inicial tiene que ser mayúscula, según las reglas ortográficas de los signos de puntuación. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante, profe. ¿Sabes cómo hace rato te dije que muchas veces, si, si sabemos dónde poner los puntos correctos, es diferente la manera de redactar y eso nos ayuda Sí, mucho a no equivocarnos y a no tener muchos errores cuando escribimos? sí, 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 así mismo es. Son pequeños detalles, ¿verdad? Son detalles, pero que hacen a la diferencia de nuestra escritura y ya pueden marcar un mensaje diferente si no utilizamos los signos de puntuación, por ejemplo, en forma correcta. Es muy importante tener eso en cuenta a la hora de redactar, sobre todo cuando estamos hablando de cartas comerciales, cartas de cobro, cartas de crédito, ¿verdad? Que son diferentes cosas que podemos realizar o correos mismos, ¿verdad? Correos institucionales o WhatsApp mismo, mensajes de WhatsApp, ¿verdad? Que ahora se utilizan mucho. Cuando no utilizamos correctamente los signos de puntuación, podemos cometer errores de texto, ¿verdad? De mensaje inclusive, ¿verdad? Por eso es importante tener en cuenta todo ese tipo de cosas a la hora de utilizar la redacción escrita. Hola, profe, ¿qué tal? Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bien, bien, atenta. Te cuento que estoy en IPS con mi bebé enfermito, pero estoy atenta, Ah, bueno, escuchando. gracias. Qué honor, Mm, Lourdes, que puedas estar sí, presente. Muchas estamos con gracias. neumonía, ajá, estamos Guau. con neumonía, profe, lleno, lleno total acá. A cuidarse, ¿eh? A cuidarse Sí, mucho, a abrigarse, por favor, y sí, cuidarse sí, mucho. sí. Profe, Gracias. quiero acotar nomás algo para después callarme. Te Eh, escuchamos, te Hoy en escuchamos. día, sí, hoy en día está tan difícil esto, lo que es la puntuación, la escritura con lo del WhatsApp y correos también, ¿verdad? Porque queremos abreviar todo y como vos decís, no se utiliza bien los puntos, ¿verdad? Las puntuaciones y se interpreta también, hay que leer y ver el mensaje que quieren transmitir de verdad. Y es Mm, leer y analizar. así mismo, Entonces estamos mal en escritura, estamos mal en acentuaciones, estamos mal en las reglas de puntuación, estamos con mucha falencia, profe. así mismo es, así mismo es. Algo pasa que, como decía el compañero, escuché en formación docente, en nuestra época practicábamos bastante, pero hoy en día se perdió esas prácticas, no sé por qué, no sé qué pasó Ujú, por el camino. ujú, ujú, ujú. Y eso, profe, Gracias, gracias por tu aporte, muy sigo interesante. escuchando. Que se mejore tu hijo, sí, que se mejore, por favor. Gracias, profe. Eh, sí, sí, es así, es verdad. O sea, nos hace falta volver a las reglas de puntuación y a recordar este tipo. Por eso hacer este tipo de cursos hace mucho bien, porque vienen a hacernos un repaso o un Mm, recordatorio más bien, ¿verdad? Un recordatorio más bien de cómo son las formas correctas de escribir y de utilizar el lenguaje escrito, ¿verdad? Bueno, si nadie más quiere agregar algo, no sé si alguien quiere agregar algo, alguna pregunta, alguna duda. ok.
quiero nomás decirles que el examen final va a tratar sobre las dos tareas que alcé en el Classroom, ¿verdad? El examen final tiene relación con las dos tareas, así que por favor, tómense un tiempito y dediquen a realizar la tarea, a desarrollar la tarea para que después les ayude mucho para el examen final, ¿sí? Entonces, de esta forma, quiero dar un cierre a este módulo. Llegamos hasta acá con este módulo. Les quiero agradecer en forma particular a todos y cada uno que estuvieron presentes, que siguieron en la clase, que participaron, que tuvieron una participación activa. Quiero decirles que han enriquecido muchísimo esta clase y agradecerles por su presencia, ¿sí? Así que si no tienen nada que agregar, vamos a llegar hasta acá. Bueno, profe, un gusto. Espero volver a encontrarte en alguna de mis clases. Bueno, Noelia, igualmente digo, igualmente. Gracias por estar, Noelia. Gracias a vos, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, entonces. Que tengan Gracias, buenas noches. profe. Gracias, Abríguense Igualmente. mucho. profe. Abríguense, abríguense. Hasta luego, Chao, profe. chao. Hasta Chao. luego. Chao, Chao. chao, chao, chao. Bueno, no.